Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es sábado 25 de mayo y vamos a tener ya el último fin de semana de mayo. Damos muchas gracias a Dios. Iniciamos también última semana de mayo la otra semana. Entonces damos muchas gracias a Dios por este último fin de semana de mayo, en el cual pues como siempre decimos los fines de semana, es una bendición poder cambiar de actividades, de los trabajos, de las actividades, de los estudios, de todas las actividades que hacemos normalmente en semana y el fin de semana poder cambiar de actividades, descansar, estar con familia, amigos y siempre decimos y la bendición de podernos reunir y congregar juntos. Ayer estuvimos juntos adorando a Dios y escuchando la predicación de su palabra y también lo será el día de mañana. Así que demos gracias por este fin de semana y oremos por la meditación de esta noche. Señor, muchas gracias por el fin de semana, una vez más, que nos permites para descansar, cambiar de actividades, estar con familia, amigos y especialmente el fin de semana que nos permites para reunirnos en nuestra congregación, en la iglesia, adorar juntos, escuchar tu palabra juntos. Señor, bendice en esta noche tu palabra para nosotros y que tu palabra siga hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar el libro de los Hechos, los viajes misioneros de Pablo. Hicimos todos los viajes misioneros de Pablo en meditaciones, eh, las cosas más importantes que menciona el libro de Hechos acerca de estos viajes de Pablo. Y terminamos, y estamos terminando en un último viaje de Pablo que no es oficialmente un viaje misionero, sino que Pablo, terminando su tercer viaje misionero, regresa a Jerusalén. Allí es encarcelado y va a iniciar un viaje hacia Roma porque él pide audiencia con el César. Va a empezar un viaje hacia Roma que pues no es un viaje misionero, pero hemos visto cómo en cada oportunidad Pablo estaba compartiendo de la palabra. Finalmente llega a Roma, capítulo 28, allí vamos a terminar la meditación de los viajes de Pablo en el libro de los Hechos. Y Pablo estando en Roma dice que cuando él llega se le permite eh, vivir aparte de los presos en una casa, obviamente custodiado con un soldado romano con el que había viajado, pero se le permitía vivir aparte y pues tener visitas. Entonces una de las cosas que hace Pablo al llegar a Roma es que llama a los judíos de Roma y entonces les presenta su caso, qué era lo que había pasado en Jerusalén, porque había pedido audiencia con César, y los judíos le dicen, pues nosotros no sabemos nada, de Jerusalén no ha llegado, de Judea no ha llegado ninguna carta y hablando acerca de ti, no sabemos qué es lo que ha pasado. Entonces Pablo los invita, pues para lo que Pablo mejor sabía hacer, dar testimonio acerca de su Señor. Y vamos a leer esta meditación en el capítulo 23 hasta pues el final que va a ser el versículo 31, perdón, el capítulo 28, versículo 23 hasta el final del capítulo 28 y el final del libro de los Hechos, que va a ser en el versículo 31. Entonces dice que Pablo, habiendo fijado un día, vinieron un gran número, los judíos, a donde él se alojaba. Como dijimos, vivía aparte no vivía en una cárcel, vivía en una casa y vivía aparte, no compartía con otros presos. Dice, desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra así. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y con sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Una vez más, bueno, y una última vez en el libro de los Hechos, Pablo va a dar testimonio y como era la costumbre de Pablo, vimos en todos los viajes misioneros, normalmente Pablo llegaba primero a donde los judíos, porque había más contacto entre el mensaje de Pablo. Cuando Pablo llegaba a los gentiles, como fue el caso en Atenas, personas que no tenían un trasfondo en las escrituras judías, el Génesis, la creación, quién era
el Dios de Moisés, quién era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, personas que no conocían esto como lo fue en Atenas, pues Pablo tenía que empezar desde cero y para poder anunciar el Mesías que resucitado a Jesucristo. ¿Quién es este Dios que creó los cielos y la tierra? Pero Pablo siempre llegaba a los judíos porque ya había un terreno ganado. Si Pablo quería llegar al 10, pues con los judíos podía empezar en el 5, 6 o 7. Entonces no era tan difícil llegar a predicarles acerca de quién es Jesús. Y aún así vemos que aquí dice que desde testificaba, dice desde la mañana hasta la tarde. eh, Les explicaba. Y en otros viajes misioneros vimos que decía que iba una semana tras otra, varias semanas a la sinagoga en diferentes ciudades a predicarle a los judíos acerca de la salvación. Normalmente hay una respuesta negativa de parte de ellos mayormente, pero no podemos olvidar que pues el Evangelio y el mensaje de Jesús se difundió a través de los judíos. Todos los apóstoles eran judíos, Pablo mismo era judío y fue la forma en la que Dios escogió, pero era muy importante dentro del plan de Dios, pues los gentiles, que somos todos nosotros, que no nacimos siendo étnicamente judíos y pues hemos sido adoptados por la gracia de Jesús y porque hemos creído en este mensaje de salvación, que vimos lo difícil que fue para ellos. Y aquí Pablo les va a citar a Isaías, una famosa eh, profecía de Isaías que de hecho Jesús también menciona cuando le preguntan acerca de por qué hablaban parábolas. Y parte de la razón de esta profecía es que eh, dice, el corazón del pueblo se ha vuelto insensible. Y entonces finalmente ellos oyen, pero no escuchan lo que está sucediendo, ven, pero no perciben, es la palabra que se utiliza. Pasa muy similar a lo que pasó con Faraón en las plagas. Al principio, en las primeras plagas, Faraón endurecía su corazón y no quería dejar salir a los israelitas de Egipto. Y finalmente, pues en las últimas plagas ya es Dios quien endurece su corazón, pero es porque ya ha habido una predisposición de parte de Faraón. Y pasa lo mismo con los judíos aquí. Dios, de, Dios ellos no pueden simplemente ver, pero dice hay una predisposición de su corazón. Dice el corazón de este pueblo se volvió insensible a, a lo que Dios quería hablarles y decirles. Finalmente esa bendición va a llegar a los gentiles. eh, y bueno, y una vez más nos recuerda el mensaje de Pablo y esta última predicación de Pablo nos recuerda que el Evangelio se trata de decisiones en nuestras vidas. El Evangelio no se trata de tomar una rutina, de ir los domingos a la iglesia, de orar de cierta manera, de usar ciertas palabras, de dejar de hacer ciertas cosas o empezar a hacer otras. El Evangelio se trata de decidir acerca de quién es Jesús y que ya después de esa decisión sí transforme y cambie nuestra vida, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma en la cual tomamos decisiones ya debe ser permeada por esa decisión. Pero el Evangelio de Cristo siempre nos va a confrontar a una decisión que no es fácil además. No es cierto que sea sencillo creer en Jesús. Vamos a ver, y vimos en los viajes misioneros de Pablo una y otra vez ellos simplemente, la gran mayoría de ellos no podía creer porque era difícil el decidir por Cristo. Y finalmente va a terminar el libro de los Hechos diciendo que Pablo se queda por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Finalmente la tradición nos va a decir, los padres de la iglesia nos van a contar que Pablo muere allí mismo en Roma bajo la persecución de Nerón, cuando Nerón incendia Roma en julio del 64, iba a comenzar una persecución casi hasta el año 67 que muere Nerón. Y dentro de esa persecución, la tradición, los padres de la iglesia nos van a decir que muere Pablo allí en Roma y Pedro también va a morir en esa persecución. Pero hasta el último día, fiel a cómo vivió Pablo su vida después de encontrarse con Jesús camino a Damasco, Pablo estaría dando testimonio de su Señor. Con esta meditación yo le voy a invitar a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta última predicación consignada aquí en el libro de los Hechos de Pablo.
y por recordarnos la importancia de disponer nuestro corazón para escucharte y para poder decidir sabiamente acerca de recibir tu mensaje. No es un camino fácil, no es, tú mismo Jesús dijiste que la puerta era estrecha, que el camino era angosto. No es fácil tomar una decisión por creerte, por confiar en ti, pero ayúdanos con todo nuestro corazón a seguir caminando por tus caminos y a seguir siendo guiados por ti y por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen resto de fin de semana y nos vemos mañana 10 de la mañana en nuestra reunión familiar. Hasta luego.